proyectateradio.com. Amigos, ¿cómo están? Un gusto de saludarlos el día de hoy en este espacio, en este programa de radio Consultorio Empresarial Querétaro. Hoy les damos la bienvenida, con mucho gusto, con mucho entusiasmo. Yo soy el coach Alejandro Juárez, te damos la bienvenida a través de nuestra plataforma de medios Proyectate Radio, Consultorio Empresarial Querétaro. Hoy que con mucho gusto vamos a compartir con ustedes temas especialmente interesantes para emprendedores, autoempleados, dueños de negocio y cualquier persona que esté interesada en crecer en lo profesional, en los negocios y en lo personal, que es importante. Este es el programa adecuado para ti. Te recuerdo, amigo mío, que puedes encontrar todo el conocimiento relacionado al coaching empresarial en mi página web, consultorioempresarial.com.mx. Me puedes encontrar en todas las redes como Consultorio Empresarial Querétaro. Y ahí vas a detectar todo tipo de información, tips, información de mucho valor, perteneciente al mundo de los negocios y al desarrollo personal con mucho entusiasmo. Te invito a que lo hagas. Bien, amigos míos, hoy vamos a hablar sobre un tema interesantísimo. Vamos a hablar sobre el llamado proceso de dirección y las cualidades que acompañan a este ejercicio correcto de dirección. Fíjese, vamos a hablarlo desde el punto de vista no nada más de empresa. Gustavo el día de hoy nos va a platicar de este tema sobre la dirección y el proceso, que también abarca esferas como pudiera ser la familiar, la social. En fin, esto es algo que ya nos platicará. Para ello nos acompaña el día de hoy el licenciado Gustavo Palafox de Anda. Él es profesor emérito de la Universidad Panamericana, especialista en desarrollo organizacional. Bienvenido, estimado Gustavo, a este programa. Buenas tardes, amigos. Muchas gracias por acompañarnos, a compartir los saberes y pues aprovechar este tiempo para un tema que es realmente relevante. Mi nombre es Gustavo Palafox de Anda, servidor de ustedes. Estudié administración y lo he ejercido, esta profesión apasionante que tiene que ver fundamentalmente con el tema de empresas, de negocios, de organizaciones. Después mi pasión también es la educación. Tuve la fortuna de hacer un posgrado en este tema y profesionalmente pues he estado trabajando en temas de sistemas organizacionales, todo lo aparte de procesos administrativos, pero también el desarrollo humano en las organizaciones. Mi última experiencia en empresa fue con el Grupo Estrella Blanca. Ahí tuvimos la ocasión de colaborar para el crecimiento gerencial de los mandos medios y superiores de este grupo empresarial tan importante. Y pues les comparto que esta pasión por las organizaciones nutre mucho el ámbito tanto de la educación como de las empresas y también el aspecto social. Excelente, estimado Gustavo. Pues es un tema apasionante. Hoy vamos a hablar del proceso directivo. Me gustaría que antes de entrar a nuestros patrocinadores, le comentes brevemente a nuestra audiencia la perspectiva desde donde se va a analizar el ejercicio de la dirección, por favor. Claro. Miren, el concepto de dirigir, así como verbo activo de dirigir, tiene que ver con los que tenemos la responsabilidad de llevar a cabo un propósito, un objetivo, ¿sí? Y tanto se da en los negocios, ese es el papel fundamental de quien tiene un equipo de trabajo a su cargo y que tiene que conducir a un grupo de personas a lograr un objetivo, una meta, con estrategias determinadas, etcétera. Pero también en la parte personal, en la vida personal, en la autodirección. Finalmente, nos tenemos que dirigir a nosotros mismos
pero también en la parte familiar y social, porque familiarmente, pues, también surgen circunstancias en la vida familiar, en el transcurrir de la vida familiar, que hay que resolver y hay que aplicar este proceso del que vamos a charlar en un momento. Y socialmente, por supuesto, que en la vida social, ahorita que está tan efervescente el ambiente político, social, pues eso también nos puede ayudar a tomar decisiones como debe ser. Pues finalmente es la esencia, ¿no? El proceso directivo consiste en 3 partes fundamentales. Hacer un diagnóstico de la situación, tomar decisiones sobre esa misma situación y ejecutar lo necesario y mandar, si es posible, a otras personas para lograr que esa decisión se haga realidad. En eso consiste fundamentalmente, pero vamos a platicar de que en qué consiste el diagnóstico, qué cualidades, qué virtudes tenemos que cultivar, porque se tienen que cultivar, se tienen que aprender, se tienen que practicar, porque como nos enseñó Aristóteles, la virtud es un hábito bueno, y entonces estos hábitos se convierten en hábitos solamente cuando los practicamos. Si no los practicamos, pues están ahí como las tenemos en la mente, pero no las llevamos a la práctica. Exacto. Magnífico, estimado Gustavo, perfecto. Ya tenemos el contexto, nuestra estimada audiencia, de lo que vamos a platicar. Prepárense porque viene mucha información de muy alto valor. Tenemos que pasar a mensajes de nuestros patrocinadores y regresamos para empezar a hablar sobre el diagnóstico de la primera parte del ejercicio del proceso de dirección. Adelante, patrocinadores, por favor. ¿Y el patrocinio es allá en Querétaro, Alex? Sí. Uno de los grandes retos que las empresas tienen que enfrentar para lograr la colaboración de calidad de su equipo es la gestión del cambio. El cambio es una condición que puede enfrentarse al temor y a una alta resistencia que solo mediante el conocimiento se podrá vencer. Consultoría Insight Humano y Organizacional se encarga de este asunto en tu empresa mediante acompañamiento psicológico individual y organizacional, mediante la creación de experiencias innovadoras de aprendizaje para tu equipo y favoreciendo el desarrollo de su talento. Inicia este proceso de cambio organizacional contactándolos en Facebook como Consultoría Insight Humano y Organizacional. Si el valor de tu operación inmobiliaria se basa fundamentalmente en una ejecución cuidadosamente protegida por un equipo donde el profesionalismo y la integridad en su actuación es el atributo principal que los describe, estarás hablando de profesionales en inmuebles, Malaquia. Si buscas comprar, vender o rentar inmuebles con el acompañamiento de asesores certificados que lleven a buen puerto tu operación, llama al 55 35 01 86 11 y comprueba el valor de la seguridad en una operación inmobiliaria. Y hablando de preparación de calidad, si quieres que tu hijo o hija crezca en un ambiente privilegiado y rodeado de un equipo comprometido con el óptimo desarrollo de la niñez, te invito a que conozcas a Grupo YAN. Grupo YAN en la Ciudad de México es una institución educativa con plataforma digital preocupada por desarrollar las bases de un futuro exitoso para niños y niñas, ofreciendo permanentemente un trabajo cotidiano de alta calidad, un ambiente seguro, una atmósfera lúdica y efectiva que favorezca en sus alumnos las competencias que el mundo de hoy exige. Podrás encontrarlos en su página web y en sus redes como grupoyan.mx. Pregunta por los esquemas más convenientes para tus hijos y conoce a profundidad su exitosa línea educativa. grupoyan.mx. Bien, amigos, estamos de regreso en este programa Consultorio Empresarial Querétaro. Estamos hablando con el profesor Gustavo Palafox de ANDA. Él nos está platicando el día de hoy. Vamos a abordar el tema del proceso directivo. Iniciamos con la primera etapa que nos mencionaste, estimado Gus, el diagnóstico. Por favor, platícanos. Así es. Pues mira, aquí vale la pena hacer una analogía muy conveniente, que es el de la medicina. Cuando nos aqueja alguna dolencia, algún trastorno en nuestra vida
biológica, nuestra salud, pues vamos con un médico, ¿no? Con un doctor médico, y pues el médico, pues le platicamos que tenemos diarrea o nos duele la cabeza, los síntomas, el esquema de los síntomas, y resulta que lo primero que hace el médico, o lo que debe hacer un médico profesional que aplique la ciencia, es hacer un diagnóstico. No, tomes esto, no, pues ese es atacar un síntoma, pero no va a lo que es la raíz del problema, ¿no? O sea, cuando hay una fractura, pues no es inmediatamente, pónganle yeso, no, pues hay que hacer una radiografía, hay que revisar cómo está la situación de la fractura, etcétera. Y lo mismo pasa ante cualquier situación que tenemos que resolver, o algún objetivo que queremos llevar a cabo, cumplir. Entonces, esas son las dos cuestiones. O por un lado tenemos un problema que hay que resolver, o un objetivo, un propósito que queremos lograr, alcanzar. Y entonces el primer paso es hacer un diagnóstico. Inclusive la palabra es muy bonita, la etimología de diagnóstico es conocer a través de. ¿Sí? ¿A través de qué? De la observación de la realidad. Y el punto de partida del diagnóstico es la realidad. Algunas filosofías pues cuestionan esto de la realidad, porque dicen que no vemos la realidad como es, como si no la vemos como que pensamos que sea, o deseamos que sea. Y ahí quiero apuntar esto, porque esa es la clave del diagnóstico. Para hacer un diagnóstico tenemos que allegarnos de información, y esta información tiene que estar sustentada en situaciones que sea un reflejo de la realidad, ¿sí? Datos duros, como decimos, ¿no? Que sean hechos. Sí, hechos, apuntado en los hechos, porque si no, pasa esto que decíamos, ¿no? Hacemos un diagnóstico de que no pasa nada, o todo está bien, o al revés también. Esto está muy pésimo, está irresoluble, es catastrófico, y entonces ese diagnóstico pues va a ser incorrecto, no nos va a servir para el siguiente proceso, la siguiente etapa, en este proceso que sería la decisión. Ante un diagnóstico incorrecto, vamos a tomar decisiones equivocadas. De ahí la importancia que tiene el realizar un diagnóstico correcto, de allegarnos de información tanto histórica como actual. ¿Qué está sucediendo en el momento en que tenemos que o resolver una situación o queremos alcanzar una meta? Y entonces tenemos que reconocer cuál es la situación de la empresa basado en subrayo la realidad. Okay. Hay algo interesante que quisiera compartirles a nuestra audiencia. Hay un libro fantástico de Edward de Bono que se llama Los 6 sombreros para pensar. Es una maravilla el libro, porque nos ayuda a hacer un diagnóstico haciendo a un lado temas como emociones, temas como, digamos, lo que uno imagina, percepciones imaginarias, temas que no son hechos, ¿verdad? Que pueden ser históricos. Entonces nos ayuda eso como a limpiar, para dejar muy claro lo que realmente está sucediendo. Sí, fíjate que esta obra de Bono además es muy divertida, porque sí, dice que hay que quitarse los sombreros y ponérselos de acuerdo a las circunstancias que estamos revisando, y es muy útil este señor que ha escrito tanto de la creatividad. Y entonces decía el gran gurú de la administración, que es Peter Drucker, él expone que el peor error de un directivo es no ver la realidad como es, sino verla como le gustaría que fuera o quisiera que fuera, ¿sí? Y yo creo que eso se da mucho en algunos empresarios de negocios que inician, o de negocios en crisis, y que
ante esta situación de un negocio que está empezando, que está arrancando, o un negocio que entra en una crisis, pues a veces los empresarios o quien dirige este tipo de circunstancias, pues no ven la realidad como realmente está sucediendo. O el núcleo familiar, porque podría ser un jefe de familia, ¿estás de acuerdo? Claro, claro. Sí, en el caso de la situación familiar pasa lo mismo, ¿no? De no querer ver la situación como es, sino como me gustaría que fuera o como desearía que fuera, ¿sí? Entonces, para poder realizar un diagnóstico sustentado en la realidad, vamos a hablar de dos cualidades fundamentales, ¿sí? Y que esa es tarea que le dejamos a nuestros escuchas, que es tarea difícil, pero claro que se puede hacer si lo llevamos a la práctica, si lo aplicamos. Y la primera cualidad, vamos a denominarla la objetividad. La objetividad se refiere a reconocer en esa realidad exterior a la situación, en el caso de los negocios, a lo que está pasando en el mercado, con la clientela, con la parte fiscal, con la parte de proveeduría, con la parte de relación con los bancos, del financiamiento, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la situación exterior exige objetividad para reconocer en su dimensión justa tanto las oportunidades que existen como las amenazas, ¿sí? Y esto aplica también a la situación, como tú señalabas, también familiar, ¿sí? En la situación familiar y social también pasa lo mismo, ¿sí? O debe pasar lo mismo de reconocer oportunidades y reconocer amenazas partiendo de la realidad, ¿sí? Entonces, ahí se requiere, esa es la objetividad, ¿sí? Reconocer en su justa dimensión, a partir de lo que vamos a llamarle sea verdadero porque se apega a la realidad, cuáles son las oportunidades que podemos ver porque el mercado las está dando, porque la situación económica es favorable. Ahorita, pues, está pues muy en el ambiente el nearshoring, que está de veras transformando y puede ser una excelente oportunidad para muchos negocios, sobre todo de tecnología. He estado siguiendo ahí las noticias y hay una oportunidad ahí que es real. Y porque es real, podemos aprovecharla. Y eso por el lado del reconocimiento, digamos, de lo que está, de lo que no podemos controlar, pero sí debemos conocer, ¿sí? Y conocer a partir de la situación de la realidad. Y la otra cualidad es la humildad, que tiene que ver con lo que pasa dentro de la empresa, ¿sí? O dentro de mi persona o dentro de mi vida familiar. ¿Y a qué se refiere esto de la humildad? Pues a hacer también una valoración justa, real, de cuáles son mis capacidades, pero también cuáles son mis deficiencias, mis faltantes, ¿sí? Y esto es reconocer en la parte de la empresa cuáles son estas fortalezas clave que se pueden aprovechar, ya sea una patente, ya sea una marca, ya sea una situación financiera muy saludable, ya sea un equipo de trabajo extraordinariamente capaz, líderes muy comprometidos, las fortalezas que tiene la empresa, pero también las debilidades, ¿sí? Si no tenemos un sistema de control adecuado, si tecnológicamente la empresa ya se atrasó y estamos en un sistema APL, que es a puro lápiz, es el sistema que usan muchas empresas, APL, a puro lápiz, muy actualizado, ¿sí? y que si no reconocemos eso con humildad, soy bueno para esto, eso también es ser humilde, sí, pero me falta esto otro. Eso también es humilde. Porque muchas veces la humildad se confunde con humillarse,
decir, no, estamos muy mal, estamos de la patada y no podemos conquistar los mercados que hemos establecido, etcétera. Pues no, la humildad es reconocer capacidades, pero también reconocer faltantes. No se trata entonces, estimado Gus, de azotarse contra las paredes, ¿verdad? Ni de tirarse al drama. Estamos, por lo que percibo, comprendo y se lo comparto a nuestra audiencia, de un análisis FODA, ¿sí? Fuerzas, oportunidades, debilidades, ¿verdad? Amenazas. Esos análisis FODAs, lo más objetivo, como dices tú, apegado a la realidad. Y partiendo de esto, tenemos un diagnóstico, entonces, y un punto de partida, una base sólida sobre la cual podemos comenzar a entender hacia dónde vamos y qué decisiones tenemos que tomar. ¿Es correcto, Gustavo? Claro, porque como decíamos en el caso de los médicos, de la analogía que hacemos con la medicina, si el médico no hace un diagnóstico correcto, el tratamiento que nos vaya a dar puede ser catastrófico y puede agravar la situación de salud que queremos atender. Igual pasa con una situación empresarial o familiar. Si no hacemos ese diagnóstico correcto, el proceso de dirigir se trastorna, ¿sí? Nos vamos a equivocar. Fíjate, por ejemplo, ¿qué pasa en una oportunidad que tengamos, que observamos basado en la realidad, que surgió un nuevo competidor con mucha capacidad financiera, con mucha capacidad de marketing, y no vemos la amenaza y seguimos produciendo igual, no hacemos ningún cambio, no tomamos ninguna decisión porque decimos no va a pasar nada, pues el diagnóstico es incorrecto y lógicamente vamos a tener un problema posterior. Pues se puede convertir en una bola de nieve, ¿no? Y que haya situaciones que se vayan complicando y se vayan produciendo otros problemas por no hacer el diagnóstico correcto. De ahí el valor de las cualidades que platicamos, ¿no? De la objetividad y de la humildad, ¿sí? La objetividad para reconocer, en ese análisis FODA, para reconocer oportunidades y amenazas, y en la humildad para reconocer fortalezas y debilidades a partir de lo que es, no de lo que queremos que sea o deseamos que sea. Y además es una oportunidad, ¿verdad? Porque no necesariamente estamos un diagnóstico o una amenaza externa, como bien lo mencionas, pudiera de primera instancia parecer algo sumamente difícil de superar, pero en la medida en la que nosotros, y ese es ahí en donde radica la inteligencia, ¿verdad?, del empresario, del negocio, hay que no hay que olvidar que la empresa es un organismo vivo, ¿verdad? Es un organismo vivo que se tiene que estar adaptando a las condiciones externas. Dicen que ahí, por ahí, que el que sobrevive no es el más fuerte, sino el que tiene la mejor capacidad de adaptación. Exacto. ¿Verdad? Sí. Entonces, en la medida en la que haya esa sabiduría de todo el equipo, de toda la empresa para entender que está viva y poder identificar aquello que nos resulta, las fuerzas que tenemos dentro de la empresa, las debilidades y cubrirlas y no tomar decisiones apresuradas, bueno, ese diagnóstico tiene el peso más importante, es la base sobre la cual viene todo por delante en el proceso de dirección. Correcto. Y fíjate que ahorita que comentas esto, hay que hacer cultura de esto. ¿Qué es hacer cultura? Arraigar en la creencia, en la mentalidad de nuestros colaboradores estas cualidades. Porque sí es un asunto técnico, sí, ya sabemos cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, las amenazas, etcétera. Pero ¿qué cualidades personales tengo que desarrollar? ¿Sí? Y esto solamente es, como decíamos al principio, que sea un hábito, ¿sí? Que a cada situación insistir, a ver, esto es objetivo, estamos realmente reconociendo que en esto tenemos deficiencias, nuestra situación tecnológica del manejo de la información es adecuada, y revisarlo y después actuar en consecuencia, ¿sí? Ahorita con el tema de la tecnología, pues
ayuda mucho a hacer diagnósticos más precisos, porque yo creo que esa es la palabra que nos puede dar la clave, la precisión del diagnóstico. Hay que aprovechar las ventajas de la tecnología. Hoy la inteligencia artificial está despuntando de una manera, yo te diría, descomunal. Afortunadamente tenemos como mortales hasta herramientas que ya muy sencillas para poder utilizar la inteligencia artificial, que también hay que tener criterio, ¿verdad? Porque las máquinas nunca van a sustituir el buen juicio de un ser humano. ¿Tú qué opinas de eso, estimado Luis? Sí, fíjate que la inteligencia artificial todavía no tiene intuición, no tiene creatividad, porque nada más va a hacer lo que está en la base de datos o en las bases de datos. Por muy grande que sea. Sí, claro. Y entonces, pues, fíjate que me gusta más el término que surgió a raíz del desarrollo de los ERPs, de los sistemas de gestión integral con base en la informática, y de ahí surgió un término que pues me parece muy apropiado, que yo digo que es como el antecedente de la inteligencia artificial, que le llamaron el business intelligence. Esa es la clave de los diagnósticos, porque el business intelligence te va a dar alertas, son los semáforos de la situación interna de la empresa, y también externa, porque en el business intelligence está el mercado, los proveedores, los competidores, etcétera. Entonces sí es importante aprovechar todo el avance tecnológico para los diagnósticos. Hace poco veía, Alejandro, ahorita que señalaste eso de la inteligencia artificial, que ya desarrollaron una prótesis con inteligencia artificial en la medicina. Prótesis para alguna parte del cuerpo en específico. Fíjate que no vi la parte esta de, no me acuerdo si fue un órgano, sí fue un órgano interno, pero lo desarrolló ya lo desarrolló la inteligencia artificial. Correcto. No, qué maravilla, digo, que tengamos dispositivos que aprendan, inclusive que acumulen información, pero no dejarán de ser siempre herramientas que nunca van a sustituir el sano juicio y el potencial que el cerebro humano tiene, que es ilimitado y nunca podrá ser sustituido por una herramienta, pero la herramienta es muy útil, ¿verdad? Entonces, si sabemos utilizar la herramienta, puede ser para mucho bien o también para mucho mal, ¿verdad? Claro. Entonces... Puede ser también un peligro. Puede ser un peligro, ¿no? Un martillo puede ser muy bueno para construir o también para matar a alguien. Entonces, eso es algo que hay que considerar, y llevándolo esto al terreno, ¿verdad? Para que nuestros radioescuchas puedan identificarse. Qué interesante nosotros como jefes en una familia, como responsables de un núcleo familiar o de una sociedad, el poder entender que tenemos una responsabilidad de comprender qué es lo que está sucediendo en nuestro círculo, porque hay algo que no está funcionando correctamente, haciendo un análisis exhaustivo, utilizando estas herramientas, ¿verdad? Que hay muchas herramientas para podernos aclarar las ideas, y entonces ya ahí vamos a encaminarnos, porque hay un paso 2, digamos, una estación por delante, que es la de la toma de decisiones. ¿Es correcto, estimado Augusto? Correcto. Y entonces, con base en este diagnóstico, viene la decisión, decidir. Y la decisión no es otra cosa más que determinar una meta concreta, ¿sí? Un objetivo a alcanzar. Y aquí una observación importante es que una decisión, al determinar objetivos, también comprometemos recursos, se comprometen recursos, ¿sí? Y en los negocios esto es fundamental que se tenga claro. Decidir es renunciar, ¿sí? Si decidimos en la vida familiar, en algo tan simple como las vacaciones, la playa o el bosque. Si decidimos la playa, renunciamos al bosque, y viceversa. ¿Sí? La pizza o los tacos, ¿no? Decidimos, ¿Quién vota, no?
Sí, pero fíjate que a veces nos pasa interiormente, nos cuesta mucho trabajo la renuncia. O sea, Sí. ya tenemos esto y estamos anhelando lo otro. Y entonces no hay firmeza en la decisión cuando pasa eso. Entonces decidir es determinar un objetivo y comprometer recursos. Por ejemplo, si en un negocio quiero tener sucursales, tengo que comprometer recursos financieros para crear sucursales, porque mi estrategia es cobertura geográfica. Y entonces ese objetivo de cobertura geográfica exige inversión para tener sucursales o para tener franquicias o para... Ya depende de cómo se quiere implementar la estrategia, pero toda decisión exige el compromiso de recursos. En la familia, ¿no? Decíamos ahorita el tema de las vacaciones, ¿sí? Pues, ¿qué recursos exigen el ir a la playa o el ir a lugares históricos? ¿Sí? Entonces, simplemente el tomar las vacaciones implica hacer un esfuerzo, ¿no? De ahorro. Entonces, tal vez voy a renunciar al placer del día a día que me implica ir a un restaurante, y tal vez en vez de ir un diario al restaurante, pues voy una vez a la semana y el resto economizo y consumo en casa para generar el ingreso y poder ir a las vacaciones, ¿no? Ahí tan simple como esto. Sí. Lo mismo sucede en la empresa a nivel macro. Sí, insisto, cuando comprometemos recursos, eso implica que ya no los podemos utilizar para otra cosa, ¿sí? Ahí está la renuncia, ¿sí? Si decidimos desarrollar productos, aquí pongo el ejemplo de una empresa que es el prototipo de eso, que se llama 3M, que es una empresa que tiene una variedad de productos impresionante, porque su palanca estratégica está en la tecnología, en la investigación y desarrollo, y le dedica pues muchísimo dinero a eso. Hay premios Nobel trabajando para 3M, ¿sí? Y lo mismo pasa, por ejemplo, en otro caso, por ejemplo, un caso mexicano, ¿sí? El modelo Bimbo, ¿sí? ¿A qué le ha apostado Bimbo? A la distribución, ¿sí? El éxito de Bimbo radica fundamentalmente en la distribución. ¿Qué se requiere para la distribución? Pues tener una flotilla de 20,000 vehículos con sus respectivos vendedores. Claro, atrás hay muchas otras cosas más, pero el compromiso de recursos está en su sistema de distribución, que implica comprometer recursos en vehículos, en bodegas, en sucursales, etcétera, ¿sí? Le llaman ellos agencias. Y entonces son como dos ejemplos. Por un lado, la investigación y desarrollo, por acá el tema de la distribución, y así si observamos los negocios, familiares o pequeños, yo me acuerdo hace mucho tiempo por acá en México, sobrevive, pero ya es un negocio minúsculo, el tema de las hamburguesas, ¿no? Cuando se vino la fiebre de las hamburguesas, de las franquicias de las hamburguesas, un empresario mexicano se fue a la calidad, creó Chas, hamburguesas Chas, que era un producto premium. ¿Y en qué comprometió sus recursos? En la calidad, fundamentalmente en la calidad de la carne, sí, y un lugar muy agradable, muy confortable. No sé qué pasó ahí en el manejo, y creo que nada más hay uno o dos aquí en la Ciudad de México. Pero así, creo que ese es lo fundamental, ¿no? Tomas una decisión y tienes que comprometer recursos, ¿sí? De dinero, de talento, de materiales, etcétera. Excelente, Gus. Estamos hablando, amigos míos, del proceso directivo. Estamos compartiendo, Gustavo nos comparte una serie de secuencias de estaciones a través de las cuales se lleva a cabo el proceso. Hablamos del diagnóstico,
Estamos hablando en este momento de la toma de decisiones. Tenemos que pasar a mensajes de nuestros patrocinadores, estimado Gus y audiencia, y de regreso continuamos con el proceso de toma de decisiones y la siguiente estación que tiene que ver con la ejecución y el mando, si te parece bien, Gustavo. Sí, antes las cualidades en la decisión son muy importantes. Las más importantes, buenísimo. Vamos a mensajes y regresamos. Las sorpresas son agradables cuando se trata de celebrar, pero no cuando se trata de cubrir una contingencia. Prevenir es la acción que garantiza la paz mental y la protección de tu patrimonio de riesgos que todos conocemos que sí pueden suceder. Adquiere la póliza de seguro ideal para ti con la asesoría de un experto que te garantice el mejor diagnóstico y el mejor respaldo económico e inicia una vida bien planeada y bien protegida. Contacta a Vicente Martínez, quien por más de 25 años ha asesorado responsable y exitosamente a sus prospectos y clientes, y no permitas que los riesgos inesperados te sorprendan. Marca el 55 22 57 33 94 y duerme tranquilo al saber que cuentas con una póliza de seguro. ¿Quién eres? ¿De los que tienen problemas con sus impuestos o con su facturación digital? ¿Una empresa que requiere una auditoría urgente? ¿Alguien que necesita asesoramiento contable y soluciones financieras? ¿Un negocio que busca ordenar su nómina? ¿O una persona común a la que simplemente no le cuadran las cuentas? ¿Quién eres tú? Y es que nosotros somos Escareño Rodríguez y Asociados, precisamente lo que estabas buscando para hacer lo que mereces ser. Todo esto lo ofrecemos a través de una vasta gama de servicios diseñados y pensados especialmente para ti, como impuestos, auditorías, contabilidad electrónica, nóminas, consultoría, capacitación y formación empresarial. Somos Escareño Rodríguez y Asociados, corporativo contable. ¿Y tú quieres ser lo que mereces ser? Para mayor y más detallada información, consulta nuestra página web y redes sociales. Ahora que tu negocio requiere del uso de recursos estratégicos para seguir creciendo, es el momento de trabajar con ellos a todo su potencial. Working Zone Querétaro es tu mejor aliado al ofrecerte los espacios inteligentes y las herramientas digitales de más alto potencial, en un entorno enteramente funcional. Optimiza tu trabajo o estudio al disponer de oficinas, equipo y espacios dedicados, a la justa medida de tus necesidades sin sacrificar presupuestos. Working Zone en Querétaro es un espacio que más que un coworking, es la zona donde el talento, con la magia de tu enfoque profesional y de negocio, se hace realidad. Contáctanos en workingzone.mx y evoluciona tu negocio hoy mismo. Les recuerdo, todos los jueves de 2 a 3 de la tarde pueden escuchar este programa y pueden participar en el chat. Si se meten a proyectateradio.com, hay un botón ahí que pueden encontrar que dice chat. Pueden participar, pueden ponernos sus comentarios, sus saludos. Vamos a proceder. Rodrigo García nos saluda desde Guatemala. Un gusto, Rodrigo. Ana Laura Domínguez nos pregunta el tema del diagnóstico, que ella es ama de casa y cómo aplica. Lo hemos estado compartiendo, estimada Ana Laura. Espero que en esta conversación que ha tenido Gustavo hayas tenido un poquito más claro este concepto del diagnóstico. Y don Rodríguez también nos pregunta, estaba apenas conectándose en el programa, pero nos da mucho gusto, ha sido muy clara la exposición de lo que estamos hablando hoy del proceso directivo, es decir, de toda aquella persona que tiene en sus manos un equipo, ¿verdad? Un equipo al que hay que dirigir un objetivo, un propósito, y los pasos, ¿verdad?, que hay que reconocer para llevar a cabo una gestión exitosa de dirección. Ya hablamos del diagnóstico, estamos hablando de la decisión, cómo tomar decisiones. Estimado Gus, platícanos entonces sobre continuar hablando sobre la decisión y sobre las cualidades, ¿verdad?, que giran alrededor de este proceso directivo. Sí, el proceso de ¿qué es una decisión? Es elegir entre varias opciones. Así de sencillo lo podemos... Eliges y entonces dejas a un lado una y tomas la otra. Elegir entre varias opciones que tengas disponibles y esta elección requiere de cualidades también humanas. Voy a hacer referencia con una palabra muy elegante, pero es muy, yo creo que es la que mejor describe esa cualidad, que es la magnanimidad.
o podríamos también describirla como el afán de logro, ¿sí? Ese anhelo de conseguir un propósito, de alcanzar un objetivo, pero que sea un objetivo valioso, que tenga sustancia. La magnanimidad la describe muy bien Aristóteles en la Ética, y vista como una virtud. Recordemos que para Aristóteles la virtud es el justo medio entre un exceso y un defecto. La magnanimidad es el justo medio de ese propósito valioso, ¿sí? Querer algo, desear establecer un objetivo que sea significativo para mí y para los que trabajan conmigo, o para los que viven conmigo. Y entonces, ¿cuál es el exceso de esta virtud? La megalomanía, ¿sí? Ahorita estamos padeciendo un megalómano en el Supremo Gobierno, ¿sí? Con sus obras estas que son megalómanas, ¿sí? Que sí se ven grandiosas, pero no tendrán mucha utilidad, ¿sí? Y entonces la megalomanía es ese afán de gigantismo que no tenga ninguna consecuencia práctica, útil, ¿sí? Y aparejada a esa misma dimensión en su utilidad, ¿verdad? Sí, claro. En las empresas, a veces nos encontramos algunos empresarios que son megalómanos, ¿sí? Y dan al traste con los negocios por ese afán de hacer algo, pues, monumental, pero equivocado, ¿sí? Esa es la megalomanía. Y el defecto es la pusilanimidad. Son palabras muy elegantes, pero ¿qué es la pusilanimidad? Es la pobreza en tu alma. Eso es lo que significa, ¿sí? Y conformarte con lo poquito, ¿sí? Hay una frase muy adecuada a este término de Miguel Ángel Buonarroti, que dice: es mejor decidir objetivos de excelencia y no alcanzarlos, que establecer objetivos mediocres y lograrlos, ¿sí? Te acostumbras a la mediocridad, ¿sí? No. Esa es la magnanimidad, ¿sí? La dejó en la Capilla Sixtina. Excelente, es un punto medio que nos ayuda a poner las cosas en su justa dimensión, donde hay un beneficio para uno y para todos, no es nada más mezquino para unos cuantos o para una sola persona, en beneficio, pues, de una empresa, de un grupo, ¿no? De una familia o una sociedad. Correcto. Imagínate una cultura que favorezca, que promueva esta magnanimidad, este afán de logro de metas valiosas. Claro que te comprometes, impulsas el compromiso de las personas, porque son metas valiosas que se pueden hacer compartibles, ¿sí? Y hay otra cualidad, aparte de la magnanimidad, que es la audacia. Y de eso tú conoces mucho por tu trayectoria financiera, y que todos los días son como los toreros que ven salir la bestia, y pues tienes que pararte ahí porque ese y ole. Entonces, ¿qué es la audacia? Es la capacidad de riesgo, ¿sí? Es la voluntad de riesgo, porque toda decisión implica un riesgo, porque hay incertidumbre, en toda decisión hay incertidumbre, y hay que afrontar riesgos con prudencia, con inteligencia, pero no hacerse a un lado, porque no está muy peligroso, mejor no le entro. No, ahí está el toro. Riesgos medidos, ¿no? Riesgos medidos. A mí se me ocurre, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, por ejemplo, ¿no? Los deportes extremos. Yo creo que todo se puede hacer con entrenamiento. Si vas a bucear, lo tienes que hacer con entrenamiento. Si te vas a lanzar de un paracaídas, lo vas a hacer con entrenamiento. Claro. Si vas a manejar un carro, lo vas a hacer, ¿no? A ver, la alta velocidad con entrenamiento. Todo se puede con entrenamiento. Es decir, no renuncies a riesgo, pero lo tienes que hacer con inteligencia. Claro, exacto. Sí, entonces si vas a hacer una inversión de un producto nuevo,
pues hay que hacer todo lo necesario, ese entrenamiento tanto técnico como humano, para que ese nuevo producto tenga éxito en el mercado, ¿sí? Eso implica muchas variables, pero finalmente requiere de audacia, que es otra cualidad importante, de la voluntad de correr riesgos, porque es algo natural en los procesos empresariales y también personales, ¿sí? Entonces, hay que cultivar la magnanimidad y la audacia en los procesos de decisión. Y luego viene, ya en el tiempo que nos queda, la última parte del proceso de dirigir, que es el mando y la ejecución. La decisión es un acto de la voluntad, pero la voluntad se queda ahí, no pasa nada, tiene que convertirse en acción, ¿sí? En ejecución, y hay que ejecutar. Y si hay un equipo de colaboradores, pues hay que también ejercer un mando, para que los colaboradores no solamente me sigan, sino que marchen conmigo comprometidos para lograr un objetivo, ¿sí? ¿Y qué es esto? No es otra cosa más que la ejecución y el mando es impulsar, inspirar a un equipo de trabajo, a un equipo humano de trabajo, para lograr esa meta que he decidido. Ahí es donde encaja el liderazgo. Claro, por eso utilizo el término de inspirar. El líder es fuente de inspiración. ¿Y qué inspiras en los demás? Si inspiras temor, si inspiras miedo, si inspiras coraje, si inspiras temeridad, temor. ¿Cómo llamarle? Sí, si inspiras eso, pues lógicamente las personas no se van a comprometer, ¿sí? Entonces, ¿qué se requiere para la ejecución y el mando y se logren las metas? Se requieren, aquí son tres cualidades que también hay que hacerlas cultura en los negocios y también en la vida familiar y social. Primero, constancia, ¿sí? La constancia es afrontar los retos para cumplirlos, ¿sí? Que toda nuestro actuar la veamos realmente como un reto. Hay un amigo que tengo que decir, no le digas problemas a los problemas, diles retos. Y tu mente, tus o desafíos, ¿verdad? Te van a ayudar, o desafíos, te van a ayudar. Porque lo ves con problemas y pones ahí una barrera y no vas a poder avanzar. Pero si dices tú, es un reto, lo puedo superar, ¿sí? Y ser constante. Lo contrario a la constancia es ser veleta. Y ahora estoy aquí, ahora me voy para allá, creo que por aquí no es, ya me equivoqué. No, si tenemos una decisión tomada, hemos comprometido recursos, la constancia nos hará que perseveremos con acciones muy consistentes para lograr un propósito, ¿sí? Una empresa que basa su éxito, por ejemplo, en decir, voy a competir con precios bajos, tengo que someter así a rajatabla los costos. Entonces, la constancia es mantener costos bajos. Y me llega un cuate, oye, vamos a hacer una innovación y fíjate que tengo uno, requiere dinero, distorsiona la estrategia, sí, pues no vayas por ahí, sí, hay que ser constantes, sí. Es la persistencia, ¿verdad? Es una persistencia que es la constancia. Sí, no que a veces pudiera ser hasta un tema de ontológico, porque una de las leyes para poderla manifestar es la ley de la importunidad, que dice se requiere de insistencia y persistencia para poder lograr uno, hacer ceder a la mente del error, y dos, el logro de metas y objetivos. Ahí conecta perfectamente. Claro. Y luego otra cualidad es la confianza. La confianza es el adhesivo de un grupo, de todo equipo de trabajo, de todo grupo humano, ¿sí? La confianza en los demás y la confianza en mí mismo, ¿sí? Y tengo confianza en mí mismo porque sé de mis capacidades, pero también sé de mis limitaciones, ¿sí? Y sé de las capacidades empresariales
o del negocio, pero también de las deficiencias con las cuales no puedo competir. Entonces, la confianza, esa se nutre socialmente y es algo que también es importante porque ahí ya platicábamos la vez pasada de la integridad, y la confianza, si no hay integridad, la confianza en los demás no se nutre. Hay que cultivar. Le voy a recomendar a nuestra audiencia, estimado Gustavo, el libro de las 5 disfunciones del equipo de Patrick Lencioni, que habla, Lencioni o Lencioni, él habla justamente de estos pantanos en donde se puede atorar las relaciones basadas en la confianza. Sumamente interesante esto que mencionas, Gustavo. Qué buena referencia. Y la última cualidad para cerrar el proceso de dirigir es la fortaleza. Fortaleza, la Santa Teresa de Jesús de Ávila dice muy bonito, la fortaleza es pandearse, pero no quebrarse. ¿Sí? Y porque va a haber adversidades. Resiliencia. Sí, resiliencia. Hoy tenemos ese término que se está usando más. Y esta fortaleza, esta cualidad, podemos llamarla, que es la resistencia y acometer. Porque sí, hay que resistir una situación que se presente inesperada o prevista, pero hay que también acometer, ¿sí? No quedarse en que sí, yo aguanto y ya no hago nada y solamente me aguanto porque está difícil la situación. No, hay que acometer para poder conseguir el objetivo, ¿sí? Esa es la esencia de la fortaleza, resistir y acometer, ¿sí? Y entonces tenemos aquí esta colección de cualidades que invito a la audiencia, sobre todo a las personas que tienen este trabajo, esta responsabilidad suprema de dirigir a otros, que cuiden, que fomenten estas cualidades. En el diagnóstico, la objetividad, la humildad; en la decisión, la magnanimidad o el afán de logro y la audacia; en el mando y en la ejecución, la confianza, la persistencia que deseas tú, la constancia y la fortaleza. Una belleza de conocimiento que nos has compartido, estimado Gustavo. Estoy entusiasmado y me hubiera dado más gusto que le demos más para adelante. Te voy a invitar, habrá más programas, le comento a nuestra audiencia, con Gustavo. Tenemos mucho que aprender del profesor Gustavo Palafox de Anda, que tiene años de vuelo en todo lo que tiene que ver con desarrollo humano y empresa. Gustavo, te agradecemos profundamente el que nos hayas compartido este extraordinario conocimiento. Gracias, Gustavo, de verdad. Por favor. Sí, pues cerramos con 3 palabras clave, ¿sí? En el diagnóstico, que sea correcto; en la decisión, que sea aceptada; y en la ejecución, que sea eficaz. Ese es el trabajo de quien dirige. Correcto, maravilla. Correcto, acertado y eficaz. Eficaz. 3 palabras mágicas que nos has compartido. Te agradecemos mucho, estimado Gus. Le dejamos a nuestra audiencia todo este conocimiento. Les recuerdo que pueden ver la repetición en el canal de Proyectate Radio, Facebook y YouTube. Ven nuestra repetición, y también en el canal de Consultorio Empresarial Querétaro, para que puedan disfrutar y deleitarse con este conocimiento que nos has compartido, Gustavo. Gracias por tu tiempo, gracias a nuestra audiencia, que tengan excelente tarde. Nos vemos el próximo lunes en el programa Proyectando Emprendedores, y jueves Consultorio Empresarial Nivel Empresarial. Excelente, que tengan una bonita tarde. Gracias, Gustavo. Muchas gracias.